Bienvenidos a un nuevo relato que sacudirá los cimientos de lo que creen saber sobre la justicia y el perdón. A veces, las personas que más amamos son las que más herimos por culpa de nuestra propia ceguera. Hoy les traigo una historia que no solo trata sobre una injusticia, sino sobre el doloroso despertar de un hombre que creía tenerlo todo bajo control, hasta que el silencio de sus hijos comenzó a gritar la verdad. Si alguna vez te has equivocado profundamente con alguien que solo te ofrecía bondad, esta historia es para ti. Antes de sumergirnos en este viaje de redención, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y nos compartas en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas lecciones de vida. Me llamo Ricardo y durante mucho tiempo pensé que el éxito se medía en la frialdad de mis decisiones. Como ejecutivo, mi vida era un tablero de ajedrez donde las emociones no tenían lugar. Mi hogar, o lo que yo consideraba mi hogar, era simplemente otro activo que debía ser administrado con eficiencia. Tras la pérdida de mi esposa, me quedé solo con mis dos hijos, Mateo y Sofía, y mi única solución fue contratar a alguien que llenara ese vacío logístico. Así llegó Elena. Elena era una mujer de manos suaves y voz tranquila, alguien que parecía desentonar con la rigidez de mi mansión. Sin embargo, en mi arrogancia, nunca la vi como un ser humano, sino como una empleada más que debía cumplir órdenes sin cuestionar. Cometí el error más grande de mi vida al dejarme llevar por las apariencias y las calumnias, sin imaginar que al despedirla estaba arrancando el corazón de mi propia casa. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra, con el aroma del café amargo y el sonido de mis zapatos de diseñador golpeando el suelo de mármol. No sabía que ese sería el último día de paz en mi hogar. Las dudas ya habían sido sembradas en mi mente por personas malintencionadas, y yo, ciego por el estrés y la desconfianza, estaba listo para actuar. Miraba a Elena servir el desayuno a mis hijos, y en lugar de ver el amor en sus ojos, buscaba señales de la traición que me habían contado. Mateo y Sofía reían con ella, una risa que a mí me parecía ajena, casi ofensiva, como si ella me estuviera robando el afecto que yo no sabía cómo darles. Esa desconexión fue el primer paso hacia el abismo. Cada palabra que Elena decía me irritaba, cada gesto de cariño hacia los niños lo interpretaba como una manipulación. Mi mente estaba contaminada, estaba convencido de que ella ocultaba algo, que su humildad era solo una máscara para aprovecharse de nuestra situación. No escuché mi intuición, ni los ruegos silenciosos de mis hijos que la abrazaban con una desesperación que solo los niños entienden. Yo solo pensaba en proteger mi patrimonio y mi autoridad. La frialdad con la que planeé su salida fue quirúrgica, sin espacio para la réplica. Estaba a punto de cometer un acto de crueldad disfrazado de prudencia paterna, y el peso de ese error me perseguiría por el resto de mis días. La semilla de la sospecha no nació de la nada. Fue cultivada por mi hermana, Claudia, quien siempre había visto con recelo la cercanía de Elena con los niños. Claudia me llamaba constantemente, llenando mis oídos de veneno sobre cómo la sirvienta estaba tomando el lugar de mi difunta esposa, cómo los niños ya no me respetaban porque ella los malcriaba, y cómo supuestamente había joyas que estaban desapareciendo de la caja fuerte. Yo, sumido en el trabajo y el duelo mal llevado, le creí a mi propia sangre antes que a la mujer que secaba las lágrimas de mis hijos cada noche. El prejuicio es un velo oscuro que nubla el juicio más racional, y yo me dejé envolver por él con una facilidad aterradora. Recuerdo una tarde en particular, semanas antes del despido, cuando entré al salón y encontré a Elena contándole una historia a Sofía. Mi hija estaba sentada en su regazo, con una expresión de paz que yo no lograba inspirar en ella. En lugar de sentir gratitud, sentí una punzada de envidia.
¿Por qué ella podía calmarlos y yo no? Claudia estaba a mi lado y me susurró al oído: «Mira cómo la manipula. Está borrando el recuerdo de su madre para quedarse ella con el puesto». Esas palabras fueron el catalizador final. Empecé a revisar las cuentas, a vigilar los movimientos de Elena, esperando el más mínimo error para justificar mi desconfianza. Estaba cazando una falta que no existía, creando una narrativa falsa para sentir que aún tenía el control de mi vida familiar. El ambiente en la casa se volvió denso. Los niños, con esa percepción aguda que tienen para el conflicto, empezaron a retraerse. Mateo dejó de jugar con sus autos de carrera y Sofía pasaba horas encerrada en su habitación. Yo culpaba a Elena de este cambio, pensando que les estaba poniendo en mi contra, cuando en realidad los niños solo estaban reaccionando al aura de hostilidad que yo proyectaba. Elena, por su parte, trabajaba el doble, intentando compensar mi frialdad con más dedicación, sin saber que cada esfuerzo suyo era visto por mí como una táctica de defensa culpable. Estábamos viviendo en un campo minado, y yo era quien tenía el detonador en la mano, ansioso por presionarlo para terminar con la tensión que yo mismo había creado. Una noche, Claudia me mostró una pulsera de oro que, según ella, había encontrado en el delantal de Elena. No pregunté, no investigué, no quise ver la posibilidad de que mi hermana estuviera mintiendo. La rabia me cegó por completo. Ver ese objeto fue la prueba definitiva que mi ego necesitaba para actuar. No dormí esa noche, repasando las palabras hirientes que usaría al día siguiente. Me sentía poderoso, un protector de su hogar, cuando en realidad no era más que un tirano rompiendo el único vínculo emocional sólido que mis hijos conservaban. La oscuridad de mi juicio era tal que el brillo del oro me impidió ver la luz de la verdad que emanaba de la integridad de Elena. El sol salió con una claridad que contrastaba con la tormenta de mi interior. Llamé a Elena a mi despacho, un lugar frío lleno de libros de derecho y trofeos corporativos que ahora me parecían monumentos a mi propia arrogancia. Ella entró con su uniforme impecable, pero con una mirada de preocupación que yo interpreté como miedo al ser descubierta. No la dejé sentarse. Con un tono de voz que hoy me avergüenza, le arrojé la pulsera sobre el escritorio y la acusé de ladrona, de manipuladora y de traicionar la confianza de una familia que le había abierto las puertas. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. No de culpa, sino del dolor profundo de quien es herido en su honor. Ella intentó hablar. Trató de explicar que nunca había visto esa pulsera, que su único tesoro era el cariño de mis hijos. Pero yo la silencié con un gesto autoritario. Le dije que tenía 1 hora para empacar sus cosas y desaparecer de nuestras vidas. O de lo contrario llamaría a la policía. No hubo indemnización, no hubo agradecimiento por los años de servicio, solo un desprecio absoluto. Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la calumnia. Y por un segundo, un destello de duda cruzó mi mente al ver su fragilidad. Pero la voz de Claudia resonaba en mi cabeza recordándome que así actúan las profesionales del engaño. La eché como si fuera basura, ignorando que estaba desechando el alma de mi hogar. Mientras ella subía a su habitación, el silencio en la casa se volvió ensordecedor. Mateo y Sofía observaban desde la escalera, con los ojos abiertos y las mejillas mojadas. No entendían las palabras técnicas de robo o despido, solo entendían que la persona que los abrazaba cuando tenían pesadillas estaba siendo expulsada por su propio padre. Traté de acercarme a ellos para explicarles que lo hacía por su bien, pero se alejaron de mí como si yo fuera un extraño peligroso. En ese momento, sentí la primera grieta en mi armadura de seguridad. Había ganado la batalla legal y moral según mis términos, pero estaba perdiendo la guerra por el corazón de mis hijos, y mi soberbia no me permitía ver la magnitud del desastre. Elena salió por la puerta principal cargando una maleta vieja y pequeña, la misma con la que llegó.
No se llevó nada que no le perteneciera, ni siquiera los pequeños regalos que los niños le habían hecho con papel y colores. Se fue con la cabeza baja, sin mirar atrás, dejando tras de sí un rastro de desolación que se filtró por cada rincón de la mansión. Claudia llegó poco después, celebrando mi valentía y ofreciéndose para buscar un reemplazo de mejor nivel. Yo me senté en mi sillón, sintiendo un vacío extraño. Había expulsado al enemigo, o eso creía, pero la paz no llegó. Lo que llegó fue un frío glacial que ninguna calefacción podía mitigar, el frío de una casa que se ha quedado sin amor por la mano de su propio dueño. Los días siguientes, al despido de Elena, fueron un descenso lento y tortuoso hacia el caos. Pensé que contratar a una agencia de élite para reemplazarla solucionaría todo, pero ninguna de las candidatas duraba más de 2 días. Los niños gritaban, se negaban a comer y, lo más doloroso, dejaron de hablarme. Mi casa, que antes funcionaba como un reloj suizo gracias a la labor silenciosa y constante de Elena, se convirtió en un campo de batalla. La comida no sabía igual. El orden desapareció y una tristeza gris se instaló en las paredes. Me di cuenta de que Elena no solo limpiaba y cocinaba, ella sostenía el equilibrio emocional de todos nosotros, un equilibrio que yo había destruido de un plumazo. Claudia intentó tomar las riendas, pero su presencia solo empeoraba las cosas. Los niños la rechazaban abiertamente, y ella, en lugar de ser comprensiva, se quejaba de su mala educación. Empecé a notar inconsistencias en los relatos de mi hermana. Un día decía que faltaba otra joya, pero luego la encontraba en el lugar donde ella misma la había guardado. La duda, que antes era un pequeño brote, empezó a crecer como una enredadera asfixiante. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si yo había sido un títere en un juego de poder que no comprendía? Pero reconocer eso significaba admitir que era un monstruo, y mi ego todavía luchaba por mantener la mentira de que yo era la víctima. Mateo empezó a bajar sus notas en la escuela y Sofía volvió a mojarse en la cama, algo que no sucedía desde que Elena llegó. Cada vez que intentaba hablar con ellos, sus ojos me juzgaban con una sabiduría ancestral que yo no poseía. Ellos sabían la verdad, aunque no tuvieran las palabras para articularla. Su tristeza era el espejo de mi propia injusticia. Me encontraba caminando por los pasillos de noche, escuchando el eco de sus llantos ahogados, y sentía una impotencia que ningún dinero podía resolver. La eficiencia de la que tanto me jactaba no servía para consolar a un hijo herido, ni para devolver la alegría a un hogar roto. Una tarde encontré a Mateo en el jardín, mirando el rincón donde Elena solía plantar flores con ellos. Se veía tan pequeño, y solo que se me partió el alma. Me acerqué y traté de poner una mano en su hombro, pero él se encogió. «Ella no se llevó nada, papá», me dijo con una voz quebrada. «Ella nos dio todo». Esas palabras fueron como una estocada directa al centro de mi orgullo. Me di cuenta de que mi hijo de 7 años tenía más discernimiento que yo, el gran ejecutivo exitoso. La ausencia de Elena era un agujero negro que amenazaba con tragarse lo poco que quedaba de nuestra familia. Y yo seguía allí, parado en mi pedestal de mármol, viendo cómo todo se desmoronaba sin saber cómo pedir perdón. La tensión llegó a su punto de quiebre una noche de tormenta, muy similar a la noche en que me dejé convencer por las mentiras de Claudia. Me encontraba en mi despacho revisando los videos de seguridad, no por desconfianza hacia los niños, sino buscando algo, cualquier cosa que calmara mi conciencia inquieta. Por primera vez, en lugar de mirar los clips que mi hermana me había señalado, decidí ver las grabaciones completas de los días previos al despido. Lo que vi me dejó sin aliento y con el corazón latiendo con una violencia incontrolable. En las imágenes se veía claramente a Claudia entrando en la habitación de Elena cuando ella no estaba.
colocando la pulsera de oro en su delantal y luego saliendo con una sonrisa de satisfacción malévola. Me quedé helado, mirando la pantalla una y otra vez. La evidencia era irrefutable. Mi propia hermana había plantado las pruebas para deshacerse de Elena, y yo, en mi soberbia y falta de atención, le había servido el despido en bandeja de plata. Sentí un asco profundo hacia mí mismo. Había humillado y echado a la calle a una mujer inocente, a la mujer que cuidó de mis hijos como si fueran suyos, basándome en la envidia de alguien que nunca se preocupó realmente por nosotros. El velo se cayó de mis ojos de golpe y la realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. No era un protector, era el villano de mi propia historia familiar. Subí a la habitación de los niños impulsado por una necesidad desesperada de redención. Los encontré despiertos, abrazados el uno al otro en la cama de Sofía. Cuando me vieron entrar, no hubo miedo, solo una espera silenciosa. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblando, y les dije lo que nunca pensé que diría. Me equivoqué. Elena no hizo nada malo. Todo fue una mentira. La expresión de mis hijos cambió en un instante. El alivio que cruzó sus rostros fue tan intenso que me hizo llorar. Sofía se lanzó a mis brazos y Mateo me tomó de la mano. En ese momento de vulnerabilidad compartida, la autoridad del jefe de familia murió para dar paso al padre que finalmente empezaba a entender el valor de la verdad. Pero la confesión era solo el principio. El daño estaba hecho. Elena no tenía teléfono celular propio. Se había ido sin dejar dirección y yo no tenía idea de dónde buscarla. Había pasado una semana desde su partida, una semana de hambre, frío y humillación para ella, mientras yo vivía en el lujo de mi ignorancia. Esa noche juré ante mis hijos que no descansaría hasta encontrarla y pedirle perdón de rodillas, sin importar cuánto tiempo me tomara o cuánto tuviera que pagar para reparar su honor. La fase 1 de mi ceguera había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Enfrentar las consecuencias de mis actos y luchar por recuperar el alma de mi familia. Bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión donde las sombras de la realidad a veces superan a la ficción. Hoy continuamos con la segunda parte de este desgarrador relato. Si te perdiste el inicio, te resumo que mi ceguera y el veneno de terceras personas me llevaron a cometer el acto más vil de mi vida. Despedir a Elena, la mujer que era el ángel de mis hijos, acusándola falsamente de un robo que nunca cometió. Ahora, frente a la pantalla de seguridad de mi despacho, la verdad me golpea como un mazo de hierro. Veo a mi propia hermana, Claudia, sembrando pruebas falsas. El nudo en mi garganta es tan pesado que apenas puedo respirar. Antes de que descubras cómo enfrenté este nudo de serpientes en mi propia casa, por favor, suscríbete, activa la campana y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Tu presencia es el motor de estas historias. Mirar esas imágenes fue como ver mi propia alma desintegrarse. Yo, que me jactaba de ser un hombre de leyes, de lógica y de orden, había sido el títere más fácil de manipular. Claudia aparecía en el video con una naturalidad aterradora, moviéndose por la habitación de Elena con la confianza de quien se sabe impune. La vi colocar la pulsera, esa maldita joya que fue la sentencia de una mujer inocente, y luego sonreír frente al espejo. No era solo envidia, era una maldad calculada para recuperar un control sobre mi vida y mi fortuna que ella sentía perdido desde que Elena trajo paz a este hogar. Me sentí pequeño, ridículo en mi traje de 3 piezas, rodeado de lujos que no servían para ocultar mi estupidez. La rabia empezó a suplantar al shock, una rabia fría que se dirigía tanto a mi hermana como a mi propio reflejo en el monitor. ¿Cómo pude ser tan ciego? Recordé cada vez que Elena intentó decir algo y yo la mandé callar. Recordé el llanto de mis hijos esa mañana y mi respuesta fría diciendo que era por su seguridad.
La seguridad que les estaba quitando era la de un corazón que los amaba incondicionalmente. Mientras la lluvia golpeaba los ventanales de mi oficina, comprendí que la mansión ya no era un refugio, sino una escena del crimen donde yo era el cómplice principal por omisión y arrogancia. La fase 2 de este calvario no sería solo encontrar a Elena, sino desmantelar la red de mentiras que mi propia sangre había tejido a mi alrededor, sin importar las consecuencias legales o familiares que esto trajera para los míos. Me quedé en silencio, dejando que el video se repitiera una y otra vez. Cada segundo de grabación era un clavo más en el ataúd de mi antigua personalidad. Ya no era el ejecutivo infalible, era un hombre desesperado por limpiar una mancha que yo mismo había ayudado a extender. Mis hijos dormían arriba, o al menos eso esperaba, mientras yo planeaba el enfrentamiento que cambiaría la dinámica de esta familia para siempre. Pero antes de confrontar a Claudia, necesitaba pruebas más sólidas, necesitaba saber qué más había hecho a mis espaldas y, sobre todo, necesitaba una pista de a dónde podía haber ido Elena en medio de una tormenta, sin dinero y con el honor destrozado por mis calumnias. La mañana siguiente no trajo luz, sino una penumbra grisácea que envolvía la casa. Bajé a desayunar con una calma fingida que ocultaba un volcán a punto de estallar. Claudia ya estaba allí, sentada en la cabecera, actuando como la dueña y señora del lugar, sirviéndoles cereal a mis hijos con una sonrisa falsa que ellos rechazaban con silencios cortantes. «Ricardo, querido, he llamado a una nueva agencia. Mañana vendrá una mujer con referencias impecables, nada de gente humilde que termina tentada por lo ajeno», dijo con una voz chillona que me hizo rechinar los dientes. La miré fijamente, buscando un rastro de culpa en sus ojos, pero solo encontré la frialdad de quien cree que su mentira es una verdad absoluta por el simple hecho de haberla repetido 1000 veces. «No habrá ninguna agencia nueva, Claudia», respondí con una voz tan baja que los niños se detuvieron en seco. Ella arqueó una ceja fingiendo sorpresa. «Oh, ¿y quién cuidará de los niños? No puedes dejarlos solos, sabes que necesitan una mano firme». En ese momento saqué mi teléfono y puse el video de seguridad sobre la mesa, justo al lado de su taza de café. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, transformándose en una palidez mortecina. Sus manos empezaron a temblar, pero su primera reacción no fue el arrepentimiento, sino la defensa agresiva. «Esto es una invasión a mi privacidad. Esa mujer te tenía hechizado y solo traté de protegerte», gritó, perdiendo toda la elegancia que tanto presumía. ¿Alguna vez han sentido que el enemigo vive bajo su propio techo? Quédense con nosotros, porque lo que Claudia confesó a continuación les hará cuestionar si realmente conocemos a nuestra propia familia. Mis hijos, Mateo y Sofía, se levantaron lentamente. No tenían miedo de los gritos de su tía, tenían una mirada de triunfo amargo. Ellos siempre lo supieron. Claudia empezó a divagar, inventando excusas ridículas, diciendo que Elena descuidaba a los niños, que hablaba mal de nuestra difunta esposa, cosas que yo sabía que eran mentiras atroces. Le ordené que se fuera de mi casa en ese mismo instante, no solo de la casa, sino de mi vida. Le recordé que como abogado tengo los recursos para hundirla por difamación y falsificación de pruebas, pero que su mayor castigo sería la soledad absoluta. La vi recoger sus cosas con la misma prisa con la que ella obligó a Elena a empacar, y mientras cruzaba el umbral, sentí que un aire viciado finalmente abandonaba mis pulmones. Sin embargo, echar a Claudia no devolvía a Elena. Me quedé solo en la cocina con mis hijos. El vacío que dejó la partida de la villana solo hizo más evidente la ausencia de la heroína. Mateo se acercó y me preguntó: «¿Ahora vamos a buscarla, papá?».
Esa pregunta fue un mandato. No podíamos seguir viviendo en esta limpieza aparente si no traíamos de vuelta la justicia. Pero el mundo es grande, y Elena era una mujer que vivía en las sombras de la sociedad, de esas personas que nadie nota hasta que faltan. Empecé a revisar los archivos de su contratación, buscando direcciones antiguas, nombres de familiares, cualquier hilo de dónde tirar para deshacer el nudo de mi propia injusticia. La búsqueda comenzó en las oficinas de la agencia que nos la recomendó originalmente. Para mi sorpresa y horror, descubrí que Claudia también los había llamado para poner una queja formal, asegurándose de que Elena quedara en la lista negra y nunca más pudiera trabajar como niñera en el sector formal. Mi hermana no solo quería sacarla de mi casa, quería destruir su futuro. Salí de allí con el corazón encogido. Elena estaba sola, marcada como ladrona y probablemente sin hogar. Fui a la última dirección que figuraba en su contrato, un barrio humilde en las afueras de la ciudad, un lugar que mis ojos acostumbrados al lujo nunca habrían mirado con detenimiento. El edificio era una construcción gris, con pintura descascarada y un aroma a humedad y comida frita. Pregunté por ella en cada puerta. Algunos me miraban con desconfianza, viendo mi auto lujoso aparcado en una zona donde la policía solo entra para hacer redadas. Otros simplemente se encogían de hombros. Elena es una buena mujer, pero se fue hace días, me dijo una vecina anciana que recordaba haberla visto llegar llorando con su maleta pequeña. La vecina me contó que Elena se sentía avergonzada, que no quería que sus conocidos supieran de la acusación. El estigma de la mentira que yo sembré la estaba obligando a esconderse incluso de quienes la querían. Caminé por esas calles sintiendo el peso de mi traje, que ahora me parecía una armadura de vergüenza. Cada persona con la que hablaba me daba una pieza del rompecabezas. Elena enviaba casi todo su sueldo a una hermana enferma en otra provincia. Elena no comía para comprarle libros a Sofía. Elena se quedaba despierta rezando por nosotros. La mujer que yo desprecié como una empleada de bajo nivel era en realidad una santa que sostenía más que solo mis paredes. Me senté en un banco de una plaza cercana, sintiendo la lluvia empezar a caer de nuevo. Estaba perdido. El dinero que me sobraba no podía comprarme una dirección, y el poder que ostentaba no servía para que la gente confiara en mí. Esa noche regresé a casa derrotado. Mis hijos me esperaban en la puerta, con la esperanza brillando en sus ojos, una esperanza que tuve que apagar con un movimiento de cabeza. Sofía rompió a llorar y Mateo se encerró en su cuarto. La casa se sentía como un mausoleo. Intenté trabajar, pero las letras en los documentos legales se transformaban en la cara de Elena cuando la eché de mi despacho. La culpa es un acreedor que no acepta pagos parciales. Exige la redención total. Sabía que si no la encontraba pronto, el daño en la psique de mis hijos y en mi propia conciencia sería irreversible. Tenía que haber algo más, un detalle que mi mente analítica hubiera pasado por alto en su prisa por juzgar. Pasé la madrugada revisando las pertenencias que Elena había dejado atrás en su prisa por salir. No eran muchas, un par de libros de cuentos desgastados, una pequeña cruz de madera y un diario que, en mi arrogancia anterior, habría considerado una violación a su privacidad, pero que ahora era mi única brújula. Al abrirlo, no encontré secretos oscuros ni planes de robo. Encontré oraciones por mis hijos, notas sobre sus alergias, sus colores favoritos y sus miedos nocturnos. Pero en la última página había un nombre y un número de teléfono anotados con caligrafía temblorosa. Padre Julián, Refugio de San Antonio. Ese nombre fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. Sin esperar a que amaneciera del todo, desperté a los niños. Necesitaban ser parte de esto. Necesitaban ver que su padre estaba dispuesto a mover cielo y tierra por la verdad.
Conducir hacia el refugio fue el viaje más largo de mi vida. Los kilómetros parecían estirarse y el miedo de llegar tarde me oprimía el pecho. ¿Y si ya se había ido? ¿Y si su dolor era tan grande que no quería verme? Los niños estaban inusualmente silenciosos en el asiento trasero, cada uno perdido en sus propios pensamientos de reencuentro. Sofía llevaba consigo el dibujo de un corazón que había hecho para Elena, un pedazo de papel que para ella valía más que todas mis posesiones. Muchos de ustedes se estarán preguntando si un hombre tan frío realmente puede cambiar. La respuesta está en lo que encontramos al llegar a ese refugio. No se despeguen, porque el encuentro final les recordará que nunca es tarde para buscar el perdón, aunque el camino esté lleno de espinas. Al llegar al refugio de San Antonio, un lugar austero pero lleno de una calidez humana que mi mansión nunca conoció, nos recibió el padre Julián. Un hombre de manos callosas y mirada profunda que pareció leerme el alma en cuanto me vio. «Usted debe ser el hombre del que Elena tanto reza», dijo sin rodeos. Sus palabras me golpearon más que cualquier insulto de Claudia. Ella rezaba por mí. Incluso después de que la humillé, de que le quité su sustento y su reputación, ella pedía por la salvación de mi alma y la felicidad de mis hijos. La magnitud de su bondad me hizo caer de rodillas en el piso de cemento del refugio, frente a mis hijos y extraños. El padre Julián me explicó que Elena estaba allí, trabajando en la cocina a cambio de un techo, pero que su espíritu estaba roto. Ella creía que Dios la estaba castigando por algo que no entendía, o que quizás el mundo era un lugar donde la honestidad no tenía premio. Los niños corrieron hacia la cocina antes de que yo pudiera levantarme. Escuché los gritos de alegría de Sofía y Mateo, y el sonido de algo rompiéndose, probablemente un plato que Elena dejó caer al verlos. Me quedé fuera, temblando, sin saber si tenía el derecho de cruzar ese umbral y contaminar su paz con mi presencia pecadora. Pero el perdón no es algo que se merezca, es algo que se recibe, y yo estaba allí para mendigarlo. Entré en la cocina y la vi. Estaba más delgada, con ojeras profundas que marcaban su rostro, pero sus ojos seguían teniendo esa luz de pureza que yo había intentado apagar. Tenía a los niños colgados de su cuello, llorando y riendo al mismo tiempo. Al verme, su cuerpo se tensó por un segundo, un reflejo del trauma que le causé. Me acerqué lentamente, sin el aura de poder que solía llevar. Me quité el reloj de oro, me desabroché el nudo de la corbata y por primera vez en mi vida adulta lloré frente a otra persona que no fuera de mi círculo íntimo. Elena, lo sé todo, vi el video, vi a Claudia, fui un estúpido, un cobarde y un ciego, balbuceé entre sollozos. Ella no gritó, no me insultó, ni siquiera me reclamó por el hambre que pasó esa semana. Simplemente me miró con una compasión que me resultó insoportable. «Don Ricardo, yo solo quería que los niños estuvieran bien», dijo con voz queda. Le expliqué que Claudia ya no estaba, que había limpiado su nombre en la agencia y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que volviera con nosotros, no como una empleada, sino como parte vital de nuestra familia, con todos los derechos y el respeto que siempre mereció. Le ofrecí un contrato nuevo, con un sueldo que le permitiría cuidar de su hermana enferma sin preocupaciones y un lugar de honor en nuestra mesa. Pero Elena dudaba. Y tenía razón en hacerlo. El perdón de Dios es inmediato, pero la confianza humana es un cristal que una vez roto deja cicatrices. Mis hijos empezaron a suplicar. «Por favor, Elena, la casa está triste sin ti», decía Sofía. «Papá ha cambiado. Él nos mostró el video y echó a la tía mala», añadía Mateo. Yo me quedé en silencio, comprendiendo que mi dinero no era la solución aquí. Lo que ella necesitaba era ver que yo había entendido la lección de humildad. Me ofrecía quedarme en el refugio a trabajar el resto del día, a limpiar los pisos
y servir la comida a los necesitados junto a ella, para experimentar una fracción de la vida que ella llevaba con tanta dignidad. Pasamos la tarde en el refugio. Yo, el gran ejecutivo, lavando ollas gigantescas y escuchando las historias de los desamparados. Fue la experiencia más transformadora de mi existencia. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de ofrecer cuando no tenemos nada. Elena me observaba desde lejos, y poco a poco la rigidez de sus hombros se fue relajando. Al final del día, bajo el cielo naranja del atardecer, me dijo que aceptaba volver, pero con una condición: que nunca más permitiera que el orgullo cerrara mis oídos al corazón de mis hijos. Acepté con un juramento que sellé con un abrazo compartido entre los cuatro, un abrazo que marcó el fin de la era del hielo en nuestra familia. El regreso a la mansión fue diferente. No entramos como el patrón y la empleada, sino como un equipo que ha sobrevivido a una catástrofe. Lo primero que hice fue reunir a todo el personal de la casa, a los que se habían quedado callados por miedo a Claudia o a mí. Les pedí perdón a todos por el ambiente tóxico que permití, y les presenté a Elena no solo como la jefa de la casa, sino como mi mano derecha en todo lo referente al bienestar de mis hijos. Aquella noche, por primera vez en años, cenamos los cuatro juntos en la gran mesa del comedor. No hubo silencios incómodos ni miradas al reloj. Hubo risas, anécdotas y planes para el futuro. Sin embargo, la sombra de Claudia todavía acechaba. Ella intentó contactarme varias veces, enviando abogados para reclamar una compensación por haber sido expulsada de manera humillante. Mi respuesta fue enviarles el video de seguridad y una advertencia. Si volvía a acercarse a mi familia o a Elena, la denuncia penal por extorsión y falsedad documental sería inmediata. Aprendí que proteger a los que amas a veces implica ser firme con los que comparten tu sangre, pero no tus valores. Elena se convirtió en el pilar que siempre fue, pero ahora con el reconocimiento y la autoridad que le correspondían. La casa empezó a llenarse de flores, de música y de la calidez que solo el perdón auténtico puede generar. Pero la historia no termina con un simple regreso. Hay una vuelta de tuerca final sobre el destino de Claudia y una sorpresa que Elena tenía guardada para todos nosotros. Quédense hasta el último segundo, porque lo que sucedió meses después les enseñará el verdadero significado de la justicia divina. Los meses pasaron y la transformación de mi hogar fue total. Yo dejé de trabajar 14 horas al día. Comprendí que mis hijos no necesitaban un padre que les dejara una fortuna, sino un padre que estuviera presente para verlos crecer. Empezamos a hacer viajes los fines de semana, incluyendo a la hermana de Elena, a quien trajimos a la ciudad para que recibiera el mejor tratamiento médico pagado por mi empresa. Ver a Elena feliz, viendo a su hermana recuperarse, fue la mejor inversión que jamás hice, pero la vida siempre tiene formas curiosas de cerrar los ciclos, y un día, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, nos encontramos con una imagen que nos dejó helados. Allí estaba Claudia. Se veía demacrada, vestida con ropa que distaba mucho de los lujos que solía exigir. Al parecer, sus malas inversiones y su actitud soberbia la habían llevado a la ruina después de que yo le cortara el apoyo financiero. Al vernos, intentó esconderse, avergonzada por su estado. Mateo y Sofía la miraron con tristeza, no con odio. Elena, en un acto de nobleza que me dejó sin palabras, se acercó a ella y le ofreció un billete y la dirección de un centro de ayuda. No hubo palabras de reproche, solo un gesto de caridad cristiana hacia quien más la había dañado. En ese momento comprendí que la verdadera victoria sobre el mal no es la venganza, sino la indiferencia caritativa y el seguir adelante con luz propia. Hoy miro hacia atrás y apenas reconozco al hombre que era hace un año.
La demisión injusta de Elena fue el punto de quiebre que necesitaba para despertar de mi letargo de arrogancia. A veces, la vida tiene que quitarnos lo que más valoramos de la manera más dolorosa para que aprendamos a apreciar lo que realmente importa. Mi relación con mis hijos es hoy indestructible, basada en la honestidad y no en el miedo. Elena sigue con nosotros, no porque necesite el trabajo, sino porque nos amamos como la familia que el destino, y no la biología, decidió formar. Ella es la madre que mis hijos necesitaban, y la brújula moral que yo tanto buscaba sin saberlo. Esta historia es un recordatorio para todos ustedes que nos escuchan. Nunca ignoren la voz de los inocentes por creer en la lengua de los poderosos. La verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, como el agua que brota entre las piedras. Si tienes a alguien en tu vida que te ofrece amor y lealtad, cuídalo como el tesoro más grande, porque las calumnias son fáciles de sembrar, pero el perdón es una cosecha que requiere mucho valor y humildad. Mi mayor éxito ya no son los contratos multimillonarios, sino ver a Mateo y Sofía dormir tranquilos, sabiendo que su hogar es un lugar seguro donde la verdad siempre tiene la última palabra. Gracias por acompañarnos en este viaje de 35,000 caracteres de emociones, caídas y redenciones. Espero que este relato de la perspectiva del villano arrepentido haya resonado en sus corazones tanto como en el mío al narrarlo. Recuerden que cada día es una oportunidad para corregir un error y que el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro si tenemos la valentía de enfrentar nuestras propias sombras. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de este padre al descubrir la traición de su propia hermana? ¿Crees que Elena fue demasiado bondadosa al perdonarlo tan rápido, o es el perdón la única forma de encontrar la paz? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones. No olvides darle like al video si crees en las segundas oportunidades y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de vida. Nos vemos en el próximo video de Confesiones de la Vida Real. El regreso de Elena a la mansión no fue la escena de película que yo había imaginado en mi arrogancia. Pensé que, una vez cruzado el umbral, las risas volverían a llenar los pasillos y el pasado se disolvería como el azúcar en el café. Qué equivocado estaba. El perdón es un decreto, pero la sanación es un proceso lento y a veces silencioso. Los primeros días noté que Elena caminaba por la casa como si pisara cristales rotos. Cada vez que yo entraba en una habitación, ella se tensaba imperceptiblemente, bajando la mirada o apresurándose a terminar su labor. El hombre que la había echado a gritos todavía vivía en su memoria, y mi presencia era el recordatorio constante de su momento más oscuro. Mis hijos, en su inocencia, intentaban forzar la alegría, pero incluso ellos sentían que algo se había quebrado en el espíritu de su cuidadora. Sofía le traía flores del jardín, y Elena las aceptaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entendí que le había robado algo más que su empleo. Le había robado su seguridad básica. En su mente, el hogar que antes consideraba un refugio, ahora era un lugar donde la traición podía saltar desde cualquier esquina. Me sentaba en mi despacho, el mismo lugar donde cometí la infamia, y me sentía un intruso en mi propia vida. El peso de los 40. 0 caracteres de esta historia no es solo papel y tinta. Es el peso de una conciencia que despierta y descubre que el daño moral no se repara con un cheque. Antes de continuar relatando cómo intenté devolverle la dignidad a esta mujer excepcional, quiero pedirte que te detengas un segundo. Si estás disfrutando de esta profunda exploración del alma humana, suscríbete y activa la campana. Queremos saber qué piensas.
¿Crees que el tiempo realmente puede borrar una humillación tan pública? Dinos desde qué ciudad nos escuchas. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta narrativa. La primera noche de su regreso la encontré en la cocina a las 2 de la mañana. Estaba limpiando una encimera que ya brillaba. Cuando me vio, se sobresaltó y soltó el paño. Lo siento, don Ricardo, no podía dormir y pensé que... La interrumpí con un gesto suave. No era el jefe hablando, era el hombre arrepentido. Elena, no tienes que pedir permiso para estar en la cocina de tu casa, no tienes que limpiar para justificar que estás aquí. Ella me miró, y por primera vez vi una lágrima de cansancio real. Me confesó que, en el refugio, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba mi voz llamándola ladrona. El trauma de la calumnia es una prisión sin rejas. Comprendí que mi tarea no era darle órdenes, sino darle tiempo y un espacio donde su valor no dependiera de su utilidad. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores empezaran a circular entre mis círculos sociales. En el club, en las cenas de negocios, la gente preguntaba por Claudia. Mi hermana siempre fue la cara visible de nuestra clase, y su ausencia repentina no pasó desapercibida. Cuando descubrieron que Elena había vuelto y que Claudia había sido desterrada, las lenguas bífidas de la alta sociedad empezaron a destilar veneno. Ricardo ha perdido el juicio, decían algunos. Esa mujer debe tener algún tipo de control sobre él, murmuraban otros. Me di cuenta de que la injusticia no solo venía de mi familia, sino de un sistema que prefiere proteger a un igual mentiroso antes que dar la razón a una persona humilde y honesta. Un sábado por la tarde recibí la visita inesperada de unos primos lejanos que venían preocupados por el bienestar de los niños. Fue una emboscada de prejuicios. Se sentaron en el salón y mientras Elena servía el té con su elegancia natural, ellos la ignoraron como si fuera un mueble, hablando de ella en tercera persona mientras ella estaba presente. No es prudente, Ricardo. Después de lo que se dijo, la reputación de la familia está en juego. Sentí que la sangre me hervía. Miré a Elena y vi cómo sus manos temblaban levemente al sostener la bandeja. Fue el momento de mi segunda gran decisión. Me levanté, detuve a Elena y frente a mis parientes le pedí que dejara la bandeja y se sentara con nosotros en el sofá principal. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Mis primos se miraron como si yo hubiera invitado a un mendigo a la mesa del rey. Elena no es el personal de servicio en esta conversación, dije con una firmeza que no admitía réplicas. Ella es la persona que salvó a mis hijos del abandono emocional en el que yo los tenía sumergidos. Si su presencia les incomoda, la puerta está donde mismo la encontraron al entrar. Fue un acto de ruptura con mi pasado. Por primera vez, puse la dignidad de un ser humano por encima de las convenciones sociales de mi casta. Elena me miró con una mezcla de miedo y gratitud, y en ese instante el vínculo entre nosotros se transformó en algo mucho más profundo que el de patrón y empleada. Pero lo que mis parientes no sabían era que Claudia no se había quedado de brazos cruzados. Mientras yo defendía a Elena en el salón, afuera se gestaba una tormenta legal que amenazaba con exponernos a todos. Quédense conmigo, porque lo que mi hermana intentó hacer a continuación pondrá a prueba hasta dónde llega mi capacidad de perdón y mi fuerza para proteger lo que es justo. Mis primos se marcharon indignados, prometiendo que esto tendría consecuencias en el testamento familiar y en nuestra posición social. No me importó. Al cerrar la puerta, me giré hacia Elena. Ella todavía estaba sentada en el borde del sofá, como si no se sintiera digna de ocupar ese espacio. Le tomé las manos y le aseguré que mientras yo viviera, nadie volvería a mirarla por encima del hombro en esta casa. Empezamos a hablar de verdad, de su infancia en el campo, de sus sueños frustrados de ser maestra, de cómo la vida la había llevado a cuidar hijos ajenos porque no podía tener los suyos.
Esa tarde, la mansión dejó de ser una empresa y empezó a convertirse en un hogar. La paz, sin embargo, era frágil. Una semana después, recibí un sobre anónimo en mi oficina. Dentro había fotografías mías y de Elena caminando por el jardín, hablando animadamente, y una nota escrita con recortes de periódico. Si no quieres que el mundo crea que la niñera es en realidad tu amante y que echaste a tu hermana por un capricho carnal, deposita esta suma en la cuenta adjunta. El corazón me dio un vuelco, no por miedo a la mentira, sino por el asco de saber que Claudia seguía dispuesta a arrastrarnos al fango. Ella sabía que en mi mundo de negocios un escándalo de ese tipo podría afectar mis contratos y la estabilidad de mis hijos. No le dije nada a Elena al principio. No quería cargarla con más angustia, pero mi silencio se convirtió en una nueva barrera. Volví a las noches de insomnio, a las llamadas secretas con mis investigadores privados. Me sentía atrapado en una red de mi propia creación. Si no hubiera sido tan arrogante al principio, Claudia nunca habría tenido el poder de manipularme de esta manera. La extorsión es el arma de los cobardes, y mi hermana se había convertido en una experta. Cada vez que veía a Elena jugar con Sofía en el patio, sentía un nudo en el estómago pensando que mi pasado seguía acechándolas. ¿Cómo proteger la pureza de este nuevo comienzo de la suciedad de quienes no soportan ver a otros prosperar en paz? Empecé a notar que alguien vigilaba la casa desde un coche oscuro, aparcado a una manzana de distancia. La seguridad de mis hijos pasó a ser mi prioridad absoluta. Contraté escoltas discretos, pero Elena, con su intuición afilada, se dio cuenta rápidamente. «Don Ricardo, ¿hay algo que no me está diciendo?», me preguntó una tarde mientras preparaba la cena. Su mirada era directa, cargada de una madurez que yo a veces olvidaba que poseía. Me di cuenta de que ocultarle la verdad era otra forma de falta de respeto. Ella no era una niña a la que proteger, sino una compañera de batalla. Así que me senté con ella y le mostré las fotos y la nota de chantaje. Su reacción me sorprendió. No se asustó, ni lloró. Se quedó mirando la foto donde ella sonreía mientras Mateo le enseñaba un dibujo. «Que digan lo que quieran de mí», dijo con una voz llena de una dignidad inquebrantable. «He sobrevivido al hambre, a la soledad y a su propia injusticia. Una mentira más no va a destruirme. Lo que me duele es que ella sea su hermana y tenga tanto odio en el pecho». Sus palabras me dieron la fuerza que me faltaba. Decidí no pagar ni un centavo. En lugar de eso, utilicé mis recursos legales para rastrear el origen de las fotos. Descubrí que Claudia no estaba sola. Se había aliado con un exempleado resentido que yo había despedido años atrás. Estaban cavando su propia tumba, pero el precio emocional para nosotros seguía subiendo. A pesar de la amenaza externa, dentro de la casa, la transformación continuaba. Decidí que Elena necesitaba un reconocimiento formal de su posición. No solo le aumenté el sueldo al triple de lo que ganaba una niñera de lujo, sino que creé un fondo de estudios para ella y su hermana. Quería que supiera que su futuro no dependía de mi humor o de mi presencia. La educación es la verdadera libertad, y yo quería devolverle la libertad que mi ceguera le había arrebatado. Empezamos a estudiar juntos por las noches. Yo le ayudaba con sus cursos de pedagogía y ella me enseñaba a ser un padre presente, a escuchar los silencios de mis hijos y a valorar los pequeños milagros cotidianos. Mateo y Sofía florecieron. Sus notas mejoraron, pero más importante aún, su risa volvió a tener ese sonido cristalino y sin preocupaciones. Elena les enseñaba a cultivar un pequeño huerto en la parte trasera de la mansión. Ver a mis hijos con las manos llenas de tierra, riendo bajo el sol, junto a la mujer que yo casi destruyo, era mi mayor redención. A veces me quedaba observándolos desde la ventana del despacho y sentía que estaba viendo un milagro.
El lujo de los muebles y las obras de arte de la casa empezaron a parecer secundarios. Lo que realmente importaba era el flujo de amor que circulaba por esos pasillos que antes eran gélidos. Pero justo cuando pensábamos que habíamos encontrado nuestro ritmo, una noticia médica cambió el rumbo de todo. No se trataba de Claudia ni de las fotos, sino de algo mucho más íntimo que puso a Elena entre la espada y la pared. No se muevan, porque lo que Elena descubrió sobre su propia salud nos obligó a enfrentar la posibilidad de perderla de nuevo. Esta vez, para siempre. La noticia llegó tras un chequeo rutinario que yo le insistí que se hiciera. Elena siempre se ponía en último lugar, cuidando de todos menos de sí misma. El médico me llamó aparte. Elena tenía un problema cardíaco que había pasado desapercibido por años, probablemente agravado por el estrés y la mala alimentación de los años de pobreza y los días terribles que pasó en el refugio después de que la eché. Necesitaba una cirugía compleja y un reposo absoluto que ella se negaba a aceptar. No puedo dejar a los niños ahora, don Ricardo, no ahora que finalmente somos felices, me decía con una terquedad nacida del amor. Fue mi turno de ser su pilar. Le expliqué que la mejor forma de cuidar de nosotros era cuidándose ella. Moví cielo y tierra para traer a los mejores especialistas del país. Mi mansión se convirtió en una clínica de cuidados intensivos y amor. Durante los días previos a la operación, los papeles se invirtieron por completo. Yo era quien le leía cuentos por la noche, quien le preparaba el té y quien sostenía su mano cuando el miedo a la anestesia la hacía temblar. Mis hijos le hacían dibujos de corazones sanos y los pegaban por toda su habitación. Fue en ese periodo de vulnerabilidad extrema donde comprendí que Elena no era solo nuestra niñera. Era el eje sobre el cual giraba nuestro mundo. La mañana de la cirugía fue la más fría de mi vida. Mientras veía cómo se llevaban a Elena hacia el quirófano, sentí una impotencia que ningún poder terrenal podía mitigar. Me quedé en la sala de espera con mis hijos, intentando ser el roble que ellos necesitaban, pero por dentro era un manojo de nervios y culpa. Si no la hubiera echado, si no hubiera pasado esos días de frío y hambre en el refugio, ¿estaría su corazón así de débil? La responsabilidad de mis actos pasados volvía a golpearme. La justicia no es solo pedir perdón, es cargar con las consecuencias de largo alcance que nuestras palabras hirientes tienen en el cuerpo y el alma de los demás. Las horas pasaban como siglos. Claudia eligió precisamente ese momento para enviarme un mensaje final. Espero que estés disfrutando tu nueva vida familiar. El circo está por empezar. Ignoré el teléfono. No había espacio en mi mente para su odio. Solo había espacio para la oración y la esperanza. Recordé las palabras del padre Julián en el refugio. Elena reza por su salvación. Ahora era yo quien rezaba por la suya. Le pedía a la vida una oportunidad más, no para mí, sino para ella, para que pudiera ver los frutos de la bondad que había sembrado en un terreno tan árido como lo era mi corazón. Finalmente, el cirujano salió. Su rostro estaba cansado, pero tranquilo. La operación había sido un éxito, aunque el camino de recuperación sería largo. Cuando entré en la unidad de recuperación y vi su rostro pálido pero respirando pausadamente, sentí que me habían devuelto la vida. Me senté a su lado y le susurré que todo estaría bien, que sus hijos la esperaban y que nuestra casa nunca volvería a ser un lugar de tristeza. En ese momento de silencio clínico hice un pacto silencioso con el destino. Dedicaría cada recurso a asegurar que Elena nunca volviera a sentir el peso de una carga que no le correspondiera. Esa noche, al regresar a casa con los niños para que descansaran, encontré a Claudia esperándome en la puerta de la mansión. Se veía desesperada, fuera de sí. Al parecer, su cómplice la había traicionado y ahora la policía la buscaba por el intento de extorsión. Venía a pedirme dinero para huir.
Miré a mi hermana, la mujer con la que compartí mi infancia, y no sentí rabia, solo una profunda lástima. Elena está en el hospital luchando por su vida por culpa de la tristeza que tú y yo sembramos, le dije con voz gélida. No hay más dinero, Claudia. Hay justicia. Llamé a la policía mientras ella gritaba maldiciones. Fue el cierre de un capítulo doloroso y necesario. La recuperación de Elena fue como una primavera que se toma su tiempo para florecer. Durante meses, la mansión se transformó en un santuario de silencio y cuidados. Mis hijos aprendieron el valor de la paciencia y el servicio. Ellos, que antes esperaban ser servidos en todo, ahora se turnaban para llevarle agua a Elena, para leerle sus libros de pedagogía en voz alta para que no se cansara la vista y para simplemente sentarse a su lado en silencio. Fue la lección de humildad más grande que pudieron recibir. Yo, por mi parte, aprendí a delegar casi todo mi trabajo. Descubrí que el mundo no se detenía si yo no estaba en la oficina, pero mi mundo sí se detenía si no estaba presente en la recuperación de la mujer que amábamos. Elena empezó a caminar de nuevo por el jardín, apoyada en mi brazo. Esos paseos eran nuestras sesiones de terapia. Hablábamos de todo lo que habíamos pasado, de la traición de Claudia, de su juicio y de cómo la vida nos había dado una segunda oportunidad tan extraña como hermosa. Elena me confesó que durante mucho tiempo tuvo miedo de que mi arrepentimiento fuera solo una fase pasajera, un ataque de culpa que se desvanecería con el tiempo. Pero verlo aquí, cuidándome cuando no tengo nada que darle a cambio, me ha hecho creer de nuevo en las personas, me dijo una tarde bajo el roble viejo. Sus palabras fueron el bálsamo definitivo para mi herida moral. Pero la historia aún guarda un secreto que Elena no nos había contado. Algo sobre su pasado antes de llegar a nuestra casa que explicaría por qué mi difunta esposa la eligió a ella entre cientos de candidatas. No se retiren, porque lo que descubrimos en una vieja caja de recuerdos de mi mujer cambiará la forma en que vemos el destino para siempre. Estamos llegando al clímax de esta tercera fase. Un día, mientras buscábamos unas mantas viejas en el desván, Sofía encontró una caja de madera con el nombre de mi esposa, Laura. Dentro había cartas y fotografías de sus años de voluntariado en las provincias del norte. Para nuestra sorpresa, encontramos una foto de Laura mucho más joven, abrazada a una adolescente con una sonrisa tímida y ojos brillantes. Era Elena. Descubrimos que Elena había sido una de las jóvenes que Laura había apadrinado años atrás, ayudándola con sus primeros estudios. Laura nunca me lo mencionó. Quizás esperando que yo lo descubriera por mí mismo, o quizás simplemente dejando que el destino hiciera su trabajo. Elena lloró al ver la foto. Ella sabía quién era Laura, por supuesto, pero nunca quiso usar ese vínculo para obtener ventajas. Quería ganar su lugar por mérito propio, no por lástima o por el recuerdo de una amistad pasada. Entendí entonces que Elena no llegó a nuestras vidas por casualidad. Fue el último regalo de mi esposa, un puente de amor lanzado desde el pasado para rescatarnos del naufragio que ella sabía que vendría tras su partida. Esta revelación unió nuestras piezas de una manera mística. Ya no éramos solo un empleador y su empleada o un padre y su amiga, éramos el cumplimiento de un plan de amor que trascendía la muerte. Con Elena ya recuperada y el vínculo con Laura revelado, decidimos formalizar nuestra nueva realidad, no como un contrato laboral, sino como una fundación. Creamos la Fundación Laura y Elena, dedicada a proteger a mujeres que trabajan en el servicio doméstico de abusos y calumnias, y a educar a empleadores sobre el trato digno. Quería que mi error se convirtiera en un faro para otros. Elena asumió la dirección de la fundación, utilizando su experiencia y su nueva formación pedagógica para empoderar a otras personas que, como ella, vivían en la invisibilidad de las mansiones lujosas.
Mi mansión se convirtió en el centro de operaciones de esta nueva misión. Ya no era un lugar de ostentación, sino de servicio. Los niños participaban activamente, ayudando a organizar eventos y conociendo realidades muy diferentes a la suya. Elena ya no vestía uniforme. Vestía la seguridad de una mujer que sabe que su voz importa. Yo seguía siendo un ejecutivo, sí, pero mis decisiones ahora estaban filtradas por la ética y la compasión que Elena me enseñó. El éxito financiero seguía llegando, pero ahora tenía un propósito: financiar la justicia que antes yo mismo había pisoteado. La relación con Claudia quedó en manos de la justicia. Ella fue condenada a una pena menor y a tratamiento psiquiátrico, dado que se determinó que su obsesión por el control era patológica. No la odiamos. Elena incluso le enviaba cartas y libros al centro de detención. El odio es una carga muy pesada para quienes queremos caminar ligero, solía decir. Esa filosofía de vida se impregnó en cada rincón de nuestra casa. Aprendí que la verdadera autoridad no viene de dar órdenes, sino de inspirar respeto a través del ejemplo y la vulnerabilidad. Estamos llegando al final de esta intensa fase 3, pero el camino de nuestra familia apenas está alcanzando su plenitud. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro por la ventana y veo a Elena enseñándole a Sofía a leer sus primeras palabras en latín. Una pasión que descubrieron juntas. Mateo está en el jardín, construyendo una casa para pájaros. Todo parece estar en orden, pero es un orden nuevo, uno que nació del caos y del dolor. He aprendido que las historias de villanos arrepentidos no terminan con el perdón, comienzan con él. Cada día es un compromiso renovado de no volver a la ceguera del pasado. La gran lección de estos 40.000 caracteres es que nadie es puramente un villano o puramente una víctima para siempre. Todos somos seres en tránsito, capaces de los actos más crueles y de las redenciones más sublices. Lo que define nuestra vida no es el error que cometemos, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar para enmendarlo. Yo sacrifiqué mi orgullo, mi posición social y mi zona de confort para recuperar a Elena, y a cambio recibí una familia que realmente me ama, no por lo que tengo, sino por quien he decidido ser. Acompáñennos en la próxima y última fase de este relato, donde veremos cómo este legado se proyecta hacia el futuro y cómo enfrentamos los desafíos finales que la vida siempre nos pone por delante. Porque la felicidad no es un destino estático, sino una construcción diaria que requiere vigilancia, humildad y, sobre todo, una verdad innegociable. ¿Qué te ha parecido la revelación de la conexión entre Elena y la difunta esposa de Ricardo? ¿Crees que el destino realmente mueve los hilos de nuestras vidas de esa manera? Déjanos tu comentario abajo. Queremos saber si alguna vez has descubierto una coincidencia que haya cambiado tu forma de ver el mundo. Si este capítulo de reconstrucción y perdón te ha inspirado, dale like y comparte este video. No olvides suscribirte para el gran final de esta historia en la fase 4. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que tocan el alma. Han pasado 5 años desde aquel día gris en que mi soberbia expulsó a Elena de este hogar. Miro a mi alrededor y la mansión ya no se siente como un monumento a mi ego, sino como un refugio de vida. Los 30.000 caracteres finales de este relato no son solo un cierre, sino el testimonio de una metamorfosis. Mateo ya es un adolescente con una brújula moral inquebrantable, y Sofía camina con la seguridad de quien sabe que su voz siempre será escuchada. Elena, por su parte, se ha convertido en el corazón palpitante de nuestra fundación. Verla dar conferencias, defendiendo los derechos de quienes el mundo prefiere ignorar, es mi mayor orgullo. Pero el éxito de la fundación no es lo que me quita el sueño, es la paz que finalmente habita en cada rincón de nuestra cena dominical.
Sin embargo, el pasado nunca muere del todo, solo se transforma. Recibí una notificación del centro donde Claudia cumplía su condena y tratamiento. Estaba lista para salir. El sistema consideraba que ya no era un peligro, pero estaba yo listo para verla. Estaba Elena lista para perdonar a la mujer que intentó destruir su vida 2 veces. La verdadera prueba de un hombre arrepentido no es cuánto puede cambiar él mismo, sino cuánto espacio puede dejar en su corazón para que otros también cambien. Me senté con Elena bajo el mismo roble donde tantas veces buscamos consuelo. Le mostré la carta. Su reacción, como siempre, fue una lección de humildad. Don Ricardo, el odio es una cadena. Si no la perdonamos ahora que ella no tiene nada, nosotros seguiremos siendo prisioneros de su recuerdo. Antes de revelarte qué sucedió en ese encuentro que lo cambió todo, quiero pedirte que te suscribas si aún no lo has hecho. Historias como esta nos recuerdan que el ser humano tiene una capacidad infinita de renovación. Déjanos un comentario. ¿Crees que hay personas que simplemente no merecen una segunda oportunidad? ¿O el perdón debe ser incondicional? Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Tu reflexión es parte de este final. Preparamos la casa para recibirla, no con lujo, sino con sencillez. Quería que Claudia viera lo que el amor y la verdad habían construido en su ausencia. Mis hijos estaban nerviosos. Ellos recordaban a la tía que sembraba discordia, pero Elena les habló de la enfermedad del alma, de cómo el dolor a veces se disfraza de maldad. Esa tarde, mientras esperábamos que el coche llegara, comprendí que este era el bloque final de nuestra reconstrucción. No podíamos llamarnos una familia sana si manteníamos un cadáver de rencor guardado en el armario. La puerta sonó y el aire en el salón se volvió eléctrico. Era el momento de enfrentar el último fantasma de nuestra historia. Cuando la puerta se abrió, no entró la mujer altiva y enjollada que yo recordaba. Claudia vestía ropas humildes, su cabello tenía hilos de plata y sus ojos, antes cargados de una ambición cortante, ahora reflejaban un vacío que solo la soledad absoluta puede labrar. Se quedó de pie en el umbral, sin atreverse a dar un paso sobre el mármol que una vez reclamó como propio. El silencio fue doloroso. Miró a Mateo y a Sofía, que ahora eran casi adultos, y rompió a llorar. No era un llanto dramático para llamar la atención. Era el sollozo ronco de quien se da cuenta de todo lo que perdió por perseguir sombras. Me acerqué a ella, no como el hermano que la juzga, sino como el hombre que también sabe lo que es estar ciego. «Pasa, Claudia, esta sigue siendo la casa de tu familia», le dije. Ella negó con la cabeza mirando a Elena, que estaba de pie junto a mí. «Vine a pedir perdón, aunque sé que no lo merezco. Pasé cada noche en esa celda viendo tu cara, Elena, viendo cómo te eché a la calle. Lo siento. Por Dios, lo siento tanto». Elena se acercó con esa calma que parece venir de otro mundo. Le tomó las manos y en un gesto que me detuvo el corazón, la abrazó. En ese abrazo, 5 años de amargura se disolvieron. No hubo discursos largos ni reproches. Hubo el reconocimiento humano de que todos somos capaces de rompernos. Pero el perdón es solo el primer paso. Lo que Claudia traía consigo era una confesión que nadie esperaba, un secreto sobre nuestro padre que explicaría por qué ella creció con tanto veneno en el corazón. Quédense con nosotros, porque esta revelación final nos hará entender que a veces heredamos batallas que no nos pertenecen. Claudia nos contó que nuestro padre, antes de morir, le había dejado una carga de amargura. Él le había dicho que ella era la única responsable de mantener el estatus de la familia, que si yo fallaba o me ablandaba, ella debía ser la mano de hierro. Claudia había vivido bajo el terror de no ser lo suficientemente fuerte, de no cumplir con el mandato de un hombre que nunca supo amar. Entendí entonces que ella también fue una víctima de una educación fría y centrada en las apariencias.
la misma educación que casi me destruye a mí. Su ataque contra Elena no fue solo envidia, fue el intento desesperado de cumplir con un rol de protectora de la estirpe que la estaba consumiendo por dentro. Esa noche cenamos los 5. Fue una cena extraña, llena de pausas y miradas largas. Claudia nos contó sus planes de mudarse a una pequeña casa en el campo, lejos de los círculos sociales que la corrompieron. No quería dinero, solo quería la posibilidad de visitar a sus sobrinos de vez en cuando. Aceptamos. Aprendimos que la justicia restaurativa es mucho más poderosa que la punitiva. Al ver a mi hermana sentada a la mesa, comiendo la comida que Elena había preparado con tanto amor, sentí que el círculo de la fase 4 finalmente empezaba a cerrarse con una simetría perfecta. El villano no solo se arrepiente, el villano se reintegra cuando el amor es lo suficientemente grande para darle un lugar. Con el regreso de la armonía familiar, tomamos una decisión radical. La mansión, ese edificio imponente que fue testigo de mi ceguera y del dolor de Elena, ya no representaba quienes éramos. Decidimos donar la propiedad a la fundación para que se convirtiera en un centro de acogida y capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad. Queríamos que los pasillos, donde antes reinaba el silencio y el protocolo, ahora resonaran con las risas de niños que, como los míos, necesitaban un lugar seguro. Nosotros nos mudaríamos a una casa más pequeña, cerca del mar, donde el sonido de las olas nos recordara que la vida siempre fluye y se renueva. Mudarnos fue un proceso catártico. Tiramos cajas llenas de documentos inútiles, vendimos muebles que solo servían para presumir y nos quedamos con lo esencial: fotos, libros y los dibujos que los niños habían hecho para Elena durante su recuperación. Elena estaba radiante. Ella, que había llegado aquí con una maleta pequeña, ahora se iba como la cofundadora de un imperio de bondad. Verla organizar la transición de la mansión en un centro comunitario fue ver la justicia divina en acción. El lugar donde fue humillada ahora llevaría su nombre en una placa de bronce en la entrada principal. Muchos dicen que el dinero no compra la felicidad, y nosotros lo comprobamos de la manera más dura. Pero, ¿qué sucede cuando el destino te pone a prueba una última vez? Justo antes de entregar las llaves, un descubrimiento en el jardín nos dejó sin aliento. Algo que Elena había enterrado el día que fue despedida. No se retiren, la sorpresa final está por llegar. El día antes de la entrega formal, Elena me pidió que la acompañara al jardín, al rincón donde ella solía plantar flores con Sofía. Llevaba una pequeña pala. Empezó a cavar cerca del viejo roble y extrajo una caja de metal oxidada. «La enterré el día que me diste una hora para irme», confesó con una sonrisa triste. En ese momento pensé que nunca volvería y quería dejar algo de mi alma aquí para que cuidara a los niños. Dentro de la caja no había oro ni plata. Había una carta escrita a mano para Mateo y Sofía, donde les decía que los amaba, que nunca dejaran de creer en su propia bondad y que perdonaran a su padre, porque ella sabía que yo solo estaba perdido en la oscuridad. Leer esa carta 5 años después me hizo romper en llanto de nuevo. Ella me había perdonado incluso antes de que yo supiera que necesitaba ser perdonado. Su amor era una fuerza preventiva, una armadura que protegió a mis hijos cuando yo era su mayor amenaza. Esa carta no se quedó en la caja. La enmarcamos y la pusimos en la entrada del nuevo centro comunitario. Es el recordatorio de que la mayor resistencia ante la injusticia no es el odio, sino la persistencia del amor incondicional. Ese pequeño tesoro enterrado fue la confirmación de que Elena siempre fue la dueña espiritual de ese lugar, mucho antes de que las escrituras legales lo dijeran. Nuestra nueva vida junto al mar trajo una paz que nunca creí posible. Yo sigo trabajando, pero ahora mi despacho tiene vista al océano y mis horas de oficina terminan cuando mis hijos llegan de la escuela.
Ya no persigo el poder por el poder mismo. Lo uso como una herramienta para expandir la labor de Elena. Mateo ha decidido estudiar Derecho, pero no para ser un tiburón corporativo como yo, sino para defender a los desamparados. Sofía se inclina por la psicología, queriendo sanar las heridas invisibles que ella misma experimentó. Ambos son el fruto de una educación donde la empatía es la asignatura principal. Elena ha florecido como nunca. Su salud cardíaca se mantiene estable, protegida por una vida sin el estrés de la invisibilidad. A veces la veo caminando por la orilla de la playa, con el viento jugando en su cabello, y me pregunto cómo pude estar tan ciego para no ver la luz que emanaba de ella desde el primer día. Ella no solo cuidó a mis hijos, ella me crió a mí. Me enseñó a ser hombre, a ser padre y a ser humano. Nuestra relación ha trascendido cualquier etiqueta. Somos compañeros de alma, navegantes de una misma balsa que sobrevivió a la tormenta más perfecta para llegar a esta calma bendita. Estamos llegando a los últimos párrafos de esta historia de redención. Pero antes de terminar, hay un mensaje que Elena quiere darles a todos ustedes que han seguido este relato. Es una pregunta que cambiará la forma en que ven a las personas que les sirven cada día. Quédense hasta el último segundo, porque el cierre les dará una perspectiva que nunca olvidarán. A veces recibimos cartas en la fundación de otras Elenas que están pasando por lo que ella pasó. Historias de despidos injustos, de acusaciones falsas, de humillaciones diarias. Cada vez que leemos una, recordamos que nuestra historia no es única, pero el final que le dimos sí puede serlo. Mi hermana Claudia se ha convertido en voluntaria en una de nuestras sedes rurales. No es una relación perfecta, todavía hay silencios cargados de pasado, pero hay respeto, y en ese respeto hay una semilla de algo nuevo. Aprendimos que el perdón no es olvidar que el otro nos hirió, sino decidir que esa herida no va a dictar cómo trataremos al otro hoy. Mirar hacia atrás a través de estos 4 bloques de narrativa me hace sentir una gratitud inmensa. Si aquel video de YouTube sobre la niñera despedida injustamente no hubiera existido, quizás yo nunca me habría atrevido a contar mi propia versión, la versión del hombre que se equivocó y tuvo la fortuna de despertar. La vida es corta, y pasarla defendiendo un orgullo herido es el desperdicio más grande que podemos cometer. Hoy, mi mansión es un refugio para cientos, mi hermana es una mujer en busca de paz, mis hijos son seres de luz y Elena es la prueba viviente de que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quienes mantienen el corazón limpio. El sol se pone sobre el horizonte del mar, tiñendo el cielo de un naranja profundo, el mismo color de las flores que Elena plantaba en aquel jardín de la mansión. Me encuentro sentado en la terraza, viendo a mis hijos reír mientras intentan cocinar una receta que Elena les enseña. Hay harina por todas partes, hay ruido, hay vida. Hace años este desorden me habría irritado. Hoy es la música más bella que he escuchado. Comprendo que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos en la cuenta bancaria, sino por la cantidad de personas que se sienten seguras y amadas en nuestra presencia. He pasado por las 4 fases de este relato. La ceguera del poder, el choque de la verdad, el arduo camino de la reconstrucción y finalmente la plenitud del legado. Cada fase fue necesaria. Sin el dolor de la fase 1, no habría habido el despertar de la fase 2. Sin la lucha de la fase 3, no existiría la paz de esta fase 4. La vida no es una línea recta de éxitos, sino una espiral de aprendizajes donde a veces retrocedemos para tomar impulso y saltar más alto hacia nuestra propia humanidad. Elena se acerca a mí con una taza de té, se sienta a mi lado y nos quedamos viendo el mar en silencio. No hace falta decir nada. El silencio entre nosotros ya no es de tensión, sino de comunión absoluta. A ti, que has escuchado este largo viaje de 130,
Es 00 caracteres, te doy las gracias. Gracias por permitirme vaciar mi alma y por ser testigo de esta confesión. Espero que si alguna vez te encuentras en la posición de juzgar a alguien inferior por su puesto o su origen, te detengas un segundo. Recuerda que detrás de cada uniforme hay una historia, un sueño y un corazón que puede ser el que salve el tuyo cuando te encuentres perdido. No esperes a que tus hijos te revelen la verdad para empezar a buscarla por ti mismo. La verdad siempre está ahí. Solo necesita que cerremos los ojos del orgullo para poder verla con los del alma. Este es el final de nuestro relato, pero solo el comienzo de nuestra nueva vida. La fundación sigue creciendo, mis hijos siguen madurando y yo sigo aprendiendo a ser el hombre que Elena siempre supo que podía ser. La historia de la niñera despedida injustamente terminó en un video, pero la historia de nuestra redención se escribe cada mañana con cada acto de bondad que realizamos. Que tu vida sea también un guión de segundas oportunidades, de perdones valientes y de verdades que liberan. Llegamos al último párrafo de esta confesión. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia de injusticia y perdón resonó contigo. Quizás viste un reflejo de ti mismo en mi arrogancia, o quizás te sentiste identificado con la resiliencia silenciosa de Elena. Sea como sea, mi mensaje final es simple. La redención es posible para todos, pero requiere una honestidad brutal con uno mismo. No puedes sanar lo que no te atreves a mirar. Yo miré mi propia fealdad, y gracias a la luz de Elena, pude transformarla en algo útil para el mundo. Me despido con la imagen de mi familia unida, no por la obligación, sino por la elección diaria de amarnos. Claudia nos visitará la próxima semana para el cumpleaños de Sofía, y por primera vez no hay miedo en mi pecho. Elena me mira y sonríe, esa sonrisa que una vez desprecié y que hoy es mi brújula. Gracias por acompañarnos en Confesiones de la Vida Real. Que estas palabras te acompañen en tus momentos de duda y te inspiren a ser el héroe y no el villano de tu propia historia. La verdad os hará libres, pero primero la verdad os hará humanos. Hemos llegado al final de este increíble viaje de redención. ¿Qué parte de la historia te impactó más? ¿Crees que Ricardo realmente logró compensar el daño que le hizo a Elena? ¿O hay cicatrices que nunca sanan? Queremos que esta comunidad de reflexión siga creciendo, así que déjanos tu opinión más sincera en los comentarios. Si crees que el mundo necesita más historias de perdón y menos de odio, dale un like a este video, suscríbete y activa todas las notificaciones. Comparte este guión con alguien que esté pasando por un momento difícil de injusticia. Gracias por ser parte de Confesiones de la Vida Real. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando los rincones más profundos del corazón humano.